sesión del Seminario de Investigación de Ingeniería Química. Tenemos como invitada a la doctora Sofía Guillermina Burillo Amezcua. Obtuvo la licenciatura en Química en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. Su grado de maestría en Química Nuclear fue de la misma Facultad de Química de la UNAM. El doctorado en Ciencias Físicas y Química de Radiaciones lo obtuvo de la Universidad Pierre y Marie Curie en París, Francia. Actualmente esa universidad se fusionó con la de la Soborna, creo que así tengo entendido. También con mención honorífica. Hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de Arizona trabajando para un proyecto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Fue jefa de Departamento de Química y Radiaciones Radioquímica del ICN de la UNAM del año 1997 al 2004. Fue presidenta de la Sociedad Polimérica de México de noviembre de 1999 al 2001. Miembro de la mesa directiva de la Sociedad Química de México del 2002 al 2004 y jefa de la División de Polímeros del 2000 al 2007. Evaluadora del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del 2012 al 2014. Actualmente es investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de tiempo completo en la UNAM y profesora de la Facultad de Química de la misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, donde tiene ya la distinción de investigadora nacional, investigador nacional emérito, y también forma parte de la Academia Nacional de Ciencias. Obtuvo un premio catedrático de UNAM en el periodo 1997-2001, el premio UNAM Sor Juana Inés de la Cruz en el año 2004, y obtuvo el premio al mejor artículo en el año 2010 por la American Nuclear Society de la sección Latinoamérica, además de haber obtenido el Premio Nacional de Química en 2015, otorgado por la Sociedad de Química de México. Ha publicado un total de 159 publicaciones en revistas internacionales de prestigio, 19 publicaciones nacionales, 8 capítulos de libro y un capítulo en una enciclopedia de polímeros, 3 artículos de divulgación y 71 publicaciones en memorias semiextensas. El tema que nos presenta la doctora Guillermina Burillo es modificación de superficies poliméricas mediante radiación gamma para su posible aplicación en la ingeniería de tejidos. Permítanme un segundo, voy a compartir la pantalla para que puedan ver la presentación de la doctora Burillo. Bienvenida, doctora. Bien, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes, aunque sea en forma virtual. Y bueno, voy a dar inicio a la plática. Me disculpo porque está todo en inglés, pero era una plática invitada que me invitaron en Vancouver, Canadá, que se canceló. Y dije, bueno, esto es lo que tenía listo para ustedes. Aquí tenemos el título, que es la modificación de superficies poliméricas por medio de radiación gamma para ingeniería de tejidos. En la siguiente, ¿la puedo pasar yo o me la pasa, por favor? Bueno. Aquí yo me voy a encargar de esto. Sí. Tenemos que para ingeniería de tejidos una parte muy importante es la adhesión de las células en superficies poliméricas generalmente para que el crecimiento de tejidos se haga en una forma homogénea, controlada, y que por eso debe haber adhesión, pero no debe haber tanta que no se pueda luego separar. Se puede separar en casos que se adhiera mucho por procesos enzimáticos o otras cosas complicadas. Y se ha visto que las superficies, no solo para aminas primarias, pero principalmente aminas primarias en la superficie de estos polímeros, son muy útiles para provocar esa adhesión y que no sea demasiado. Generalmente primero se usaban plástico, el plástico que se usaba como cajas Petri o algo así era de poliestireno, pero el poliestireno no había adhesión en absoluto. Después se usa superficies aminadas, pero por medio de plasma. Las reacciones de plasmas son bien conocidas, pero ¿cuál es el problema aquí? Que hay una fragmentación considerable, o sea, cuando uno quiere injertar algo por plasma, no se injerta solamente lo que uno quiere, sino hay muchos fragmentos compuestos diferentes a lo que uno quiere. Y se ha visto que en estas reacciones con plasma,
Los grupos de aminas primarias de la superficie van disminuyendo con el tiempo, en tiempos cortos, tal como puede ser una semana o menos. Y esto se observa por medio de la relación oxígeno-carbono, y que puede ser análisis elemental o mejor aún por XPS. Pasamos a la siguiente, por favor. En la siguiente. Bueno, ¿qué células son las que van a crecer para la ingeniería de tejidos? Pues van a variar mucho según para qué órgano se vaya, ¿verdad? Células del cerebro, pulmones, riñones, etcétera. Y además de la adhesión, deben ser estables en un medio biológico, biocompatibles, tienen que depender y van a depender del tejido u órgano para el que se quiera. En la que sigue, aquí tenemos qué es lo que hicimos nosotros, la síntesis de nuevos materiales poliméricos en los que hay aminas primarias en la superficie. Lo hicimos por medio de radiación gamma y por medio de 5 métodos diferentes. Hay algunos métodos químicos, les decía, o plasma, pero el problema es que queremos tener lo más limpio posible, sin aditivos, sin otras cosas, y por radiación gamma lo podemos disminuir todo esto. Una vez que los obteníamos por esos métodos, los caracterizábamos. Aquí tenemos las técnicas: XPS, DSC, TGA, SEM y ángulo de contacto. Además de algunos estudios de hinchamiento y de pH crítico cuando los monómeros o polímeros eran estímulos sensibles. Para estudiar algo importante era estudiar el decaimiento de las aminas primarias, porque según nosotros no iba a suceder tanto lo que pasaba con reacciones por plasma. Y otra cosa es para algo que muy poco estudiado, para ver cómo estas aminas primarias iban a ver la polarización de los macrófagos que pueden irse hacia procesos inflamatorios o antiinflamatorios. La que sigue, por favor. Entonces aquí tenemos los polímeros que usamos: es polietileno, polipropileno, polietileno-tereftalato y politetrafluoroetileno, porque estos son algunos de los materiales que se usan en ingeniería de tejidos. Los métodos de síntesis que seguimos son, aquí los menciono. Uno es injertar directamente alilamina en polipropileno. Eso nos pareció lo más sencillo y con menos problemas de aditivos y otras cosas. Y lo hicimos por el método. Hay 2 métodos de radiación principales que vamos a ver. Lo hicimos por método de radiación directa. El segundo método, íbamos a injertar en polipropileno, en PET y en teflón, cloruro de acrilohilo y una subsecuente aminación con dialilaminas. El tercer método, hicimos un injerto por radiación de acrilamida, que es un método más o menos no tan complicado, en polipropileno y teflón. Y una vez injertada esta acrilamida, pues hicimos una reducción que se llama transposición de Hofmann para pasar las aminas pasar la amida a aminas y tener la superficie con aminas primarias. Y tenemos un último método, que era injertar glicidil metacrilato en polietileno, polipropileno, y después glicidil lo íbamos a hacer reaccionar con una polialilamina. Pero, o sea, aquí no vamos a usar el monómero de alilamina, sino la polialilamina. ¿Y por qué en el otro caso no se podía y aquí sí? Porque aquí es una reacción química entre el grupo glicidilo y el polímero. Y en el otro caso era sobre el grupo vinilo de la alilamina. En la siguiente reacción,
la siguiente figura. Para aquellos que no lo conozcan, quiero presentarles nuestra fuente de radiación de cobalto 60 del Instituto de Ciencias Nucleares. Aquí podemos ver en la parte inferior que es una alberca en donde se guardan las fuentes de cobalto. Esas fuentes de cobalto suben por proceso neumático hacia el cuarto de irradiación, que ustedes pueden ver que está rodeado de paredes muy, muy gruesas de concreto. Tal es así que si ustedes miden la radiación ionizante fuera de la fuente es más alta que aquí adentro, cuando las fuentes de cobalto están en la alberca. ¿Por qué? Porque esas paredes muy gruesas de concreto no dejan pasar bien la radiación de la atmosférica y entonces es menos radioactivo. Bueno, cuando las fuentes están abajo, nosotros entramos, lo acomodamos. Previamente hicimos dosimetría en todos los lugares y sabemos qué intensidad de radiación queremos y qué dosis le vamos a dar. Las fuentes las luces que ustedes ven muy bonitas, azules, es el efecto Cherenkov, que es de las fuentes de radiación interaccionando, la radiación gamma del cobalto que está interaccionando con la alberca de agua. En la que sigue, en la pantalla siguiente, vemos cuál es dónde hicimos nosotros la preparación de las muestras que deben estar sin oxígeno presente. Entonces tenemos una rampa de vacío con una bomba y ustedes pueden ver que están unas ampolletas. Esas ampolletas es donde ponemos nuestras películas poliméricas y la solución del monómero. Nosotros las congelamos con nitrógeno líquido y entonces abrimos la llave y hacemos vacío. Cerramos las llaves, descongelamos con agua exteriormente, volvemos a congelar y volvemos a hacer el vacío hasta que no hay presencia de burbujas que tengan de aire dentro de las muestras y entonces las sellamos. Cuando el solvente es agua, no podemos hacer esto porque al congelar el agua aumenta el volumen y se rompen las ampolletas. Entonces, lástima que no está muy claro aquí en la parte de atrás de esta rampa. Hay una en la que entran unas agujas muy largas con argón. Entonces burbujeamos argón y lo sellamos durante el burbujeo. En la que sigue. Estos son los dos métodos. Hay varios métodos, pero estos son los métodos principales. ¿Qué hacemos ahí? Pues tenemos la primera gráfica, tenemos una película polimérica, la cual se va a irradiar en las ampolletas que vimos junto con el monómero. ¿Qué pasa con la radiación? Pues hay excitación, hay ionización, moléculas excitadas que producen radicales libres y que empiezan la polimerización con los monómeros, que son vinílicos. Pero en este método también la radiación no solo se va al polímero y al monómero, sino también al solvente y al monómero solo. Entonces tenemos producción de un homopolímero. Entonces, cuando el monómero es muy reactivo y se forma este homopolímero, mejor usamos el método de abajo, preirradiación oxidativa, en la cual vamos a irradiar la película de polímero dentro de la ampolleta que ustedes vieron, pero en presencia de aire. Entonces nos va a formar peróxidos e hidroperóxidos. Una vez que ya se irradiaron y se formaron, agregamos el monómero con la solución. En la solución vamos a eliminar el oxígeno, sellamos y después vamos a calentar a diferentes temperaturas y estos radicales peróxidos son los que van a empezar la polimerización. También aquí hay formación de homopolímero porque hay OH radicales
pero es mucho menor que en el método anterior. Por eso algunas veces usamos un método y algunas veces el otro. En la siguiente pantalla vamos a ver el primer método que les hablaba. Vamos a tomar alilamina, pero este monómero es muy difícil de polimerizar porque hay un efecto de inhibición muy fuerte por transferencia de cadena al polimerizarse por radicales y entonces da un injerto muy bajo. Hay varios intentos de varios investigadores ponerle, por ejemplo, el sistema redox que están viendo ustedes a un monómero para que polimerice. Y también hay una patente para polimerizar alilamina, en la cual la convierten primero en una sal de fosfato, de sulfato, para poder mejorar la polimerización. En la que sigue. Aquí vemos qué es lo que pasó, un resumen de este método. Primero estamos viendo la reacción del polipropileno con la alilamina en las dobles ligaduras y el injerto que se forma. Vemos que en una gráfica de microscopía electrónica de barrido transversal podemos ver cómo se modifica el polipropileno, el grosor al grosor del injertado. Entonces vemos que aumenta el grosor. Cuando aumenta el grosor quiere decir que es injerto en superficie. Se aumentan las dimensiones de la película, el área, y empieza como a arrugarse, quiere decir que es en masa. Aquí se ve que principalmente es en superficie. Podemos ver las gráficas de fuerza atómica y sus valores de rugosidad en la tabla, y van a ver que aumentaron en el polipropileno de 3 a 24 nanómetros, o sea, se hizo una superficie cada vez más rugosa. ¿Por qué creemos que sea rugosa? Porque se ha visto que en los polímeros que son más rugosos la adhesión es mayor, entonces una forma relativa de decirnos que va a haber mayor adhesión. Si vemos el ángulo de contacto en la parte derecha, el ángulo de contacto nos va a hablar de la hidrofilicidad, que también es importante que mejore la hidrofilicidad para tener mayor adhesión. Entonces podemos ver que en el polipropileno y el polietileno, los dos tienen un ángulo de contacto muy alto, que significa que son hidrofóbicos y que van bajando, lo cual quiere decir que son más hidrofílicos. Entonces aquí llega más o menos a 76. Bueno, en la siguiente, aquí vemos la cinética de la reacción. Podemos ver en esta gráfica el porciento de injerto contra dosis en diferentes condiciones de concentración, de dosis de radiación, agregando un reductor, como en las dos en las que dieron mayor porcentaje de injerto, hablamos de agregar un reductor. En la que tiene mayor injerto es que además agregamos la alilamina como sulfatos. Entonces podemos ver que a pesar de todos nuestros esfuerzos, el injerto más alto fue de 8.5 más o menos. En la que sigue, aquí vamos a ver el otro método. Quedamos que teníamos muy poco injerto en el otro. Aquí tenemos el injerto de cloruro de acrilohilo y luego agregando etilendiamina para formar la superficie aminada. ¿Sí? Entonces tenemos primero el injerto del cloruro de acrilohilo con radiación gamma por los dos métodos que les mostré, y luego la reacción con etilendiamina. Y vamos a ver, ¿sí? Bueno, efecto de concentración, dosis absorbida, y pues yo no veo
en mi computadora al final, pero bueno. Entonces, en la siguiente figura vemos el mecanismo de reacción. Aquí vemos el teflón o politetrafluoroetileno injertado ya con el cloruro de acrilohilo, pero el cloruro de acrilohilo es muy inestable. Ese es un problema, ¿no? Y entonces con la humedad incluso puede empezar a hidrolizarse y no nos dejaría ver el mecanismo de reacción ni el porciento de injerto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos dos muestras iguales, pero una la esterificamos con metanol, como la parte superior, y formamos el éster, y la otra la aminamos. Entonces, ya formando el éster con el metilo, fácilmente podemos calcular porcientos de injerto y hacer todo lo que queramos y no se va a modificar. Por estudios anteriores vemos que esto es bastante cuantitativo. Bueno, la otra muestra que aminamos ya nos va a quedar con las aminas primarias y aminas secundarias. ¿Cómo podemos saber exactamente cuánto nitrógeno hay en la superficie? Nada más en la superficie, y que sea solo aminas primarias. Pues por XPS. El XPS nos va a dar un pico para el nitrógeno y podemos hacer una deconvolución de nitrógeno, de amina primaria y secundaria. Pero si se fijan ustedes, es un sistema muy pesado, muy grande, y la cantidad de nitrógeno va a ser bajísima. ¿Qué hacemos para mejorarla? Pues la vamos a derivatizar. Hay varios métodos de derivatización. A nosotros nos pareció este el mejor. O sea, derivatizamos con trifluorobenzaldehído. ¿Y qué va a hacer ese trifluorobenzaldehído? Pues por cada amina primaria va a tener 3 flúors. Los flúors son grupos muy grandes que van a ser muy fáciles de ver por XPS. Entonces vemos en la siguiente figura, todavía no la del XPS, pero está bien. Aquí vemos los diferentes parámetros que estudiamos. Y vimos el injerto, el porciento de injerto contra la dosis, y vemos que se va incrementando hasta un 20% en ese caso, y que es mayor a mayor concentración del monómero. En la otra gráfica vamos a ver que pues, podemos obtener todavía 40% de injerto o tal vez más, pero no necesitamos tanto. Se ha visto que se requiere pocos, digamos 20, cuando mucho, por ciento de injerto. En la que sigue, la gráfica siguiente, aquí vemos el XPS. Entonces, cuando el polímero inicial no tiene flúor, pues es más fácil, vamos viendo cuánto flúor va agregándose en la muestra. En nuestro caso ya tenía flúor, pero vemos el pico del flúor, que es el más grande en este caso, para el teflón. Una vez que ya lo aminamos, vemos que aparece nitrógeno, es un pico muy chiquito, y una vez que lo derivatizamos, ya el nitrógeno correspondiente se va a dar por el incremento en el flúor. Además, en XPS es una técnica muy bonita porque se puede hacer deconvolución de cada pico, y en cada pico podrá darnos todos los grupos. Por ejemplo, en la figura D van a ver que es la del carbono, y tenemos carbono-carbono, carbono-éter, carbono-flúor 2, flúor 3. Bueno, y ya podemos, con base a eso, hacer cálculos y saber cuánto hay de cada uno. Esta técnica de XPS solo nos da superficie. Ya vemos la que sigue, por favor. Aquí tenemos ya los resultados y podemos ver el nitrógeno ya calculado por el incremento en el flúor, y vemos que la figura, la C, que nos está dando ya el polímero aminado, tenemos 7.9%
atómico de nitrógeno. En cambio, el que nos da ya el derivatizado nos da casi la mitad. Entonces tenemos qué porcentaje atómico de aminas primarias tenemos y de secundarias. En la que sigue, tenemos el ángulo de contacto. Aquí tenemos el teflón, que tiene un ángulo de contacto de 112.9, y cuando lo esterificamos con metanol baja, cuando le agregamos la etilendiamina baja, y lo tenemos derivatizado al final, y lo tenemos enseguida, el valor inmediato, después de 15 segundos, después de 30, y vemos que podemos llegar a un ángulo de contacto de 70, o sea, bajó de 112 a 70. En la que sigue, bueno, también hicimos pruebas del módulo elástico, pero en el de teflón fue del polipropileno. Se ve el polipropileno solo, el que tiene etilendiamina, el teflón también sí, y el teflón. Vemos que hay cambios en ellos, pero no cambios significativos para lo que queremos hacer con ellos, ¿no? Que es servir nada más como base para crecimiento de tejidos. En la que sigue, tenemos el polipropileno, ahora injertado otra vez con cloroacrilohilo, pero esta parte fue muy importante porque vimos por XPS el decaimiento de las aminas primarias. Entonces tenemos para el día 0, ya aminado, que tiene 11.9 de nitrógeno, vemos el carbono, el oxígeno, y después de 90 días encontramos pues casi los mismos resultados, mientras que por plasma decae en una semana. Entonces aquí llevábamos 90 días y seguía igual. Eso es algo muy importante. En la que sigue, bueno, aquí ya tenemos, es que se tapa, la parte de arriba no la veo, pero tenemos ahora porcentaje. Bueno, aquí vemos esto es muy importante porque aquí nos está dando la misma reacción. Estamos con dietildiamina, estamos derivatizando, pero vamos a ver qué pasa en el ángulo de contacto. Vamos a ver que bajó de 87, es que no veo qué polímero es, ¿ustedes sí? ¿Es el PET? Bueno, en el ángulo de contacto vemos que inicialmente era de 87 con un 2.3% de injerto. Con 6% de injerto baja 60 y con 8% vuelve a aumentar. 19 se incrementa, entonces vuelve hidrofóbico otra vez. ¿Qué es lo importante de esto? Es que estamos agregando etilendiamina, entonces hasta un 8% de injerto en este sistema se está reaccionando con un grupo amina y el otro está quedando libre. Pero a un injerto mayor reacciona la etilendiamina de los dos lados y entonces está como reticulando. Por eso es que el ángulo de contacto vuelve a subir, pero esto nos sirve muy bien para saber hasta qué porcentaje es lo importante. En la que sigue, ahora sí tenemos el PET. El PET es un polímero muy difícil de injertar por radiación gamma. Entonces se ve, ustedes se fijaron que en los anteriores teníamos 40%, 60, 20% de injerto. En cambio aquí vemos que lo más que llegamos es a 2.6% de injerto, o sea, muy bajito, incluyendo a diferente concentración de monómero y a diferentes dosis, diferente tiempo de reacción, diferente temperatura. Pero aún así pensamos que es útil porque solo queremos superficie. Nos vamos a la siguiente.
Aquí vemos el PET, como su ángulo de contacto baja bastante de 73 a 49 y que por a microscopía de fuerza atómica vemos que la rugosidad se incrementa bastante de 0.3 en el PET a ya injertado con aminas 45.5 nanómetros, o sea, subió bastante la rugosidad, lo cual es importante para una buena adhesión. En la que sigue, vemos vemos la microscopía de superficie y transversal. Entonces podemos ver que se incrementa bastante el grosor, lo cual quiere decir que es en superficie, pero también hay algo en masa porque podemos ver mayor rugosidad en nuestras muestras aminadas. En la que sigue, por favor. Entonces aquí lo que estamos viendo es la reacción, ¿no? Esta ya es la reacción del otro método en el cual íbamos a injertar acrilamida y después de eso íbamos a hacer la reducción por transposición de Hoffman. Entonces vemos que tenemos un polipropileno, lo vamos a irradiar en atmósfera de aire para formar peróxidos y luego vamos a vamos a sellar la muestra y vamos a calentar. Al calentar con la acrilamida ya vamos a tener el polipropileno injertado con acrilamida y luego por la reducción de Hoffman vamos a ver que esa acrilamida se pasa a amina primaria. Claro que el problema aquí es que no todos los grupos se van a pasar a aminas primarias, vamos a tener amidas y aminas. En la que sigue, vemos la cinética de esta reacción, o sea, cómo varía con la dosis, a mayor dosis, mayor injerto, a mayor concentración también, a mayor temperatura y a mayor tiempo de reacción. Aquí vemos que podemos tener porcientos de injerto hasta del 70%, aunque para lo que queremos no necesitamos tanto, pero estos sistemas serían también muy buenos para retención de fármacos y entonces sí nos interesaría tener del orden de 40 a 60% de injerto. Aquí tenemos el ángulo de contacto de este sistema cuando se injertó con un 29% de injerto de acrilamida y luego se pasó a lo que le llamamos vinilamina, que no estamos muy seguros de que así se deba denominar, pero pasó de la acrilamida a alilamina, a aminas primarias. El ángulo de contacto, si se fijan ustedes, era de 88% para el polipropileno, bajó bastante cuando lo injertamos con acrilamina, y finalmente volvió a 69, pero de todos modos bajó con respecto al polipropileno. Ya que, como dijimos, en todos los casos está bien, en todos los casos queremos mayor ángulo de contacto, mayor rugosidad, mayor grupo de aminas en la superficie. Aquí tenemos este mismo sistema ya estudiado por XPS, pero este es el PET. Tenemos aquí, por ejemplo, este es el PET con la acrilamida. Yo creo que, bueno, podemos ver el nitrógeno que es de 4.3, pero dice PET. Y vemos que ya derivatizado para ver aminas primarias nos da 0.8. Resulta que en la literatura nos dice que para que haya una buena adhesión necesitamos porciento de nitrógeno de aminas primarias en superficie de 3 a 8. O sea que aún aquí, en los otros salió mejor, aquí no quedó tan bien, pero el nitrógeno total está en los límites
y el nitrógeno de aminas primarias está un poco bajo. Podemos ver el que sigue. Bueno, aquí en esta tabla quise hacer una comparación y vemos con el primer método, polipropileno con alilamina, con reductor y sin reductor. El máximo injerto que obtuvimos fue de 8,8, ángulos de contacto de 76 y 63, el nitrógeno total de 8 y 6, aminas primarias de 8 y 6 y la rugosidad de 24. Entonces vemos que el nitrógeno de aminas primarias son muy buenas condiciones. En el método con cloruro de acrilohilo y etilendiamina, el máximo injerto pues, se incrementó hasta un 60%, y el ángulo de contacto bajó más que en el anterior, a 60. El nitrógeno total quedó más o menos bien, las aminas primarias apenas en el límite y la rugosidad un poco más alta que el anterior. El teflón con cloruro de acrilohilo, el injerto fue el mayor, el 40, el ángulo de contacto 70, y nitrógeno de aminas primarias 4,8, lo cual es bueno, muy bueno, aunque aquí no determinamos la rugosidad. El método de acrilamina y transposición de Hoffman vemos un 160% de injerto y podía haber sido un poco más, pero no era necesario en este caso. El ángulo de contacto bajó a 69 y nuestras aminas primarias de 8, o sea, quedaron bastante bien. No medimos la rugosidad. Con el PET, que quedó un % de injerto máximo de 6,7, el ángulo de contacto fue el menor de todos y el nitrógeno a las aminas también fue la menor. Entonces, si ustedes se fijan, en realidad habría que estudiarlos todos ya con adhesión de macrófagos, porque en un caso tiene más aminas primarias, pero rugosidad menor, o la hidrofilicidad es mayor o menor. Entonces, aquí puede uno elegir. Aquí no puse el último método que hicimos, que es el del polipropileno con glicidil metacrilato y luego una reacción para formar las aminas. En ese nos dio también el % de injerto fue bastante, el ángulo de contacto bajó, tampoco lo pude poner aquí, pero bajó hasta 57 el ángulo de contacto. Pero aquí no necesitamos hacer XPS porque no necesitamos derivatización porque son puras aminas, lo que injertamos es el polímero de alilamina, o sea, estamos injertando puros grupos de alilamina, casi. De todos modos, esto era importante para nosotros como sintéticos, como químicos, para caracterizar, pero ya la parte en la que sigue vamos a ver ya algunos estudios que se hicieron solo en un sistema, en 2 sistemas, y se hicieron en España con la doctora Carmen Álvarez Lorenzo, porque ella es especialista en esto. Uno de nuestros alumnos se fue para allá y ella lo hizo. Y tenemos en el sistema de polipropileno injertado con cloruro de acrilohilo y después etilendiamina, podemos ver qué pasó con la adhesión de albúmina y fibrinógeno. Y podemos ver que una absorción más alta de albúmina respecto a fibrinógeno los hace a las películas más potenciales para adhesión. Entonces tenemos el polipropileno solo, con 3% de injerto, con 6 y con 15. Entonces vemos que para 3 y 6% de injerto es lo mejor. Y en caso de teflón nos dio mucho mejor todavía, con 8% de injerto, 6%. Ya nos da muy buenos valores. Pasamos a la siguiente.
Aquí vemos la adhesión celular de las células VALP3T3 en los mismos polipropileno y el teflón ya modificado. Y podemos ver los que tienen asteriscos son los que dieron resultados con incrementos significativos. Y vemos también que con 3 y 6% de injerto es suficiente. Después vemos la que sigue. Y aquí está la adhesión de macrófagos humanos. Este es con el tiempo a las 2 horas y a las 12 y 24 horas. Entonces podemos ver también que a las 2 horas, con un 6%, ya hay bastante adhesión. Esto es, bueno, para explicarles bien todo esto es bastante complicado, pero resulta que los macrófagos están de dos tipos, M1 y M2. Unos son inflamatorios y otros antiinflamatorios. Cuando cambia el ambiente, por ejemplo, al ambiente de superficies aminadas, en este caso, resulta que hay mayor crecimiento de los tipos de macrófagos antiinflamatorios y menos de los inflamatorios. Es por eso que digo que hay una polarización, pero a un efecto primordial. En la que sigue, bueno, pues los demás empezamos a hacer un estudio con el de transposición de Hoffman y los demás la pandemia nos frenó en todos los frentes, en la Facultad de Ciencias que nos estaban ayudando, enviarlos a España también fue muy difícil y por eso no hemos probado los demás. Aquí tengo agradecimientos a todos los que colaboraron porque casi por cada método que les dije era un artículo, entonces mandé con los organizadores la lista de artículos por si les interesa. Aquí tenemos los que contribuyeron, que ahora eran la mayoría estudiantes del grupo que ahora trabajan como investigadores independientes. Tenemos a Juan Carlos Ruiz, Emilio Bucio, Lorenzo Huerta, que está en materiales, a Lorena, que ahora está en Guadalajara, Efraín, que está en la Universidad de Guanajuato, a Giovanni, que ahora estaba en Monterrey, ahora está en la Ciudad de México, a Mitzi, que está en fisiología celular, que fue la que se fue a España e hizo los estudios que ustedes vieron, y un estudiante de licenciatura, los técnicos que nos apoyaron, y financiado por GAPA. En la última, en las dos últimas, bueno, un grupo de nuestros estudiantes, algunos de ellos ya no están con nosotros, y el doctor Emilio. En la que sigue, la última, aquí tenemos cuando se celebró la tabla periódica, que la Facultad de Química puso su tabla periódica con algunos de nuestros estudiantes. Y muchas gracias por su atención. Por favor, Gracias, doctora. lo que quieran preguntar. Sí, muchas gracias. Voy a permitirme, voy a dejar abierto el chat. Si alguien quiere hacer una pregunta a través del chat, lo pudo haber hecho durante la presentación. Veo que no hubo comunicaciones a través de ese medio, así que si alguien quiere levantar la mano y tomar la palabra, puede abrir su micrófono para hacer una pregunta. Yo quiero iniciar con una duda de esas como que muy básica, ¿no? ¿Por qué se hizo la selección de esos 4 polímeros? Polipropileno, polietileno, el PET y el teflón. Porque son los que más se usan. Pero Ya. tienen como bueno, la mayoría de la gente los identifica como si fueran commodities, ¿no? De esos polímeros que Sí, son pero utilizados no más fue bien por para... eso, sino que los recipientes en los que se hace el crecimiento celular escogieron esos, pero pues la mayoría, teflón, polipropileno, son hidrofóbicos. Uh-huh. Entonces no son muy útiles, entonces por eso es que hay que modificarlos. Pero además deben tener características de propiedades mecánicas, de otras cosas que por eso se escogen esos.
Y también se viene a la mente que tienen características de que se pueden meter el autoclave para ¿No? después, para tener Sí, oportunidad de que sean utilizados en sí, este tipo de exacto. sistemas. Bueno, ya pensando en las aplicaciones. Muy Sí, bien. exacto. La, Sí, cierto. la, yo sé que bueno, mi formación como ingeniero me hace preguntar eh, temas relacionados con los costos. El hecho de que se esté utilizando este tipo de tecnología de radiar las muestras para lograr ese porcentaje de injertos en la superficie de los polímeros analizados, se tiene un estimado de cuánto cuesta tener material listo para ser utilizado posteriormente para los estudios con los macrófagos y todo lo demás. ¿Cuánto cuesta modificar de esta forma, utilizando radiación, la superficie de los Bueno, polímeros? si yo lo quisiera solo para hacer eso, pues sería millonario los costos, ¿no? Pero los Ajá, fuentes de radiación se usan todo el tiempo para muchas cosas diferentes. Esterilizar, sintetizar, degradar, o sea, para muchísimas cosas al mismo tiempo. ajá, Entonces, si uno mete a esas, o sea, en todo el mundo, todas sus fuentes son para hacer muchas cosas al mismo tiempo. ya. Entonces se Bueno, hace radiaciones industriales y radiaciones, y aparte científicas. Entonces, si yo llevo mi ampolletita, yo tengo una gradilla donde las pongo, pero puedo tener una gradilla más grande o un baño de circulación o un agitador, y ese espacio sería el único que uso, y sería media hora, una hora, los más tardados a lo mejor 3 horas. Depende de la intensidad de radiación. Si uno tiene 8 kilogramos por hora y le quiero dar 15, pues van a ser 2 horas. O sea que si no tuviera la fuente de radiación más que para eso, sería súper caro. Si se sí, claro. usa para muchas cosas, entonces es muy barato. Bueno, y eso me lleva a una duda también muy naif, muy inocente. Entonces, ustedes programan en el instituto los experimentos de esa forma, es decir, utilizan la fuente de radiación para varios experimentos de manera simultánea. Sí, primero estamos irradiando cosas industriales, bueno, no yo, los técnicos, Ujú, para las industrias, que nos deja mucho dinero, bueno, no tanto como quisiéramos, pero que nos alcanza para juntar para la recarga que se hace cada 3 o 4 años y que nos sale bastante cara, ujú. pero lo juntamos de las irradiaciones industriales. Y luego cada investigador tiene sus lugares, que ya hizo su dosimetría. Los míos están alrededor de la esquina de las fuentes, y tengo 3 tiras de gradillas, o sea que puedo poner como 40 muestras al mismo tiempo con diferentes dosis de radiación. Entonces yo puedo estar ocupando 10 lugares y otro investigador otros 10 y otros 5 al mismo tiempo. Entonces tenemos que de todos modos llenar un formato y decir, voy a querer usar, irradiar esto y esto tal día. Y ya ellos Ujú. me dicen, no, ese día no se puede porque vamos a sacar las muestras y va a estorbar mucho, o les va a interrumpir. O nos puede decir, ese día está correcto, está bien, tráiganlas. Y así le hacemos. Entonces estamos irradiando al mismo tiempo todos los investigadores, diferentes muestras de diferentes tamaños y estilos, más las irradiaciones industriales. Bien. La técnica de XPS no es que sea muy nueva, pero por lo menos para la Universidad de Guadalajara, el equipo que se consiguió a través de un proyecto que encabezó el doctor Eduardo Mendizábal y el doctor Milton Vázquez, el actual presidente de la SPM, del cual le platiqué ayer brevemente. Antes de esa técnica, ¿cómo es que se evaluaba, eh, cómo se tendría que haber hecho ese tipo de experimento, doctora, para evaluar las aminas primarias Pues y la ver verdad, en general el análisis elemental de las muestras en la no, el superficie? análisis elemental nos daría todo lo que hay en toda la muestra, ¿verdad? Se destruye y nos da todo. El infrarrojo, un poquito, pero es muy difícil.
ver cuantificar sobre todo, ¿no? también por EDS, SEM, EDS, pero en el Ujú. EDS lo más difícil de ver es el nitrógeno, Ah, claro. o sea que no se podría muy bien. No, Entonces, no, no. Sí. no sé cómo le hacían antes. También por métodos colorimétricos, eso también lo hicimos en uno de los artículos. Por colorimetría, le agregamos un colorante que se va a unir en una reacción con las aminas primarias y hacemos la determinación volumétrica creo que era, ay, no me acuerdo qué colorantes, pero viene en uno de los Ujú. artículos. Entonces, esa es otra forma de ver aminas primarias, haciendo una reacción secundaria de aminas primarias con otra cosa y verlo por V. Ah, muy bien. Pues Pero sí, es una alternativa, ¿verdad? Pero sí, no tan efectiva como el XPS, ¿no? Como bueno, lo que eso es ofrece ya la, maravilloso. la tecnología. Para Sí, su sí, sí. XPS. Los felicito que tengan su XPS. Sí, sí, de hecho sí, sí fue un trabajo no tan sencillo, pues estuvieron tocando la puerta del financiamiento varias veces hasta que se logró y sí, efectivamente, tiene mucho potencial para ser utilizado en caracterización de muchos materiales. Nosotros, ¿Alguien más tiene alguna una pregunta? Si quieren abrir su micrófono, está disponible. Eh, Doctor Jorge Puig, ¿anda por ahí? Aquí ando, pero no, realmente esto está fuera de mi área de conocimiento, pero quiero felicitar a Guillermina, me da gusto que le esté yendo bien eh, por todos sus logros, es un honor conocerla. gracias, me da mucho gusto saludarte. Doctora, pues me da mucho gusto que insisto, le agradezco mucho que hubiera aceptado nuestra invitación, que se hubiera dado este primer acercamiento con esos temas que efectivamente no son tan frecuente verlos, precisamente porque la fuente de radiación no es tan común tampoco verla, pero la UNAM tiene una gran tradición respecto a eso. Y recuerdo que hace relativamente poco una investigadora historiadora de la ciencia platicó sobre digamos que el inicio del estudio de, la, de las radiaciones en la UNAM, precisamente por una donación que hubo y lo comparaba a un caso muy similar en la India, ¿no? Y de hecho, después le paso información acerca de Jambi Pal, que se llama, de origen hindú, la investigadora, que estuvo aquí en la UDG y nos platicó un poquito acerca del origen de por qué el Instituto de Ciencias, el instituto que usted labora, tiene tanta tradición y tiene tanto reconocimiento, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Así que muchas gracias, doctora Burillo. Espero que haya sido buena su experiencia para presentar el día de hoy en el seminario de investigación en ingeniería química y le mantenemos abierta la invitación para que se puedan realizar colaboraciones. Supongo que ya que cuando la nueva normalidad nos alcance, ¿Verdad? quizás podamos aprovechar también la infraestructura que tiene la Universidad de Guadalajara para empezar a explorar algunos temas nuevos junto con usted. Le agradezco mucho. Gracias. A mí también Bueno, me... muchas Sí, gracias. La invitación queda abierta también para el próximo viernes a la 1 de la tarde. Vamos a tener estas 2 semanas próximas, dos investigadoras que también aceptaron la invitación para presentar de universidades españolas. Así que también va a estar interesante ver cómo se da la comunicación con la videoconferencia del otro lado del Atlántico. Que estén muchas todos muy gracias. bien. Gracias por la Muchas invitación. gracias, doctora. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Saludos a todos. Saludos, saludos. Igual. Bien, voy a